que cuando Moisés fue, el pueblo pidió señales que confirmaran de que Dios estaba con él. Y Dios le da señales a Moisés para que el pueblo crea. Y luego Moisés está yendo para libertar a su pueblo y pasa algo que nos sorprende en la historia, nos cuesta comprenderlo, nos cuesta digerirlo, pero Dios quiere matar a Moisés. Y uno dice, ¿cómo es posible si Dios lo mandó que libertara a su pueblo? Dice en el capítulo 4, versículo 24, aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Y así le dejó luego ir. Y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y ese el problema era por la razón de que su hijo no había sido circuncidado. Perdón. Dios amenazó con matar a Moisés, porque no había cumplido una parte de lo que establecía la ley, circuncidar a su hijo. Ahora, ¿por qué Moisés no lo había hecho? Recuerde usted que Moisés no se había criado con el pueblo judío. Él pasó más de la mitad de su vida en el palacio de Faraón, con los egipcios. Entonces él siguió las tradiciones, las costumbres, la forma de vida de los egipcios. Es decir, que él pasó la mitad de su vida en el palacio de Faraón y la otra mitad la pasó en el desierto. Así que al parecer no estaba muy familiarizado con las leyes de Dios, especialmente porque todos los requisitos del pacto de Dios con Israel, de acuerdo a Génesis 17, no se habían llevado a cabo activamente durante unos 400 años. Además dicen algunos que saben de la palabra de Dios más que yo, que la esposa de Moisés, debido a sus antecedentes madianitas, se oponía a la circuncisión. Pero entonces él, al no dar cumplimiento a lo que Dios ya había determinado, él no podía funcionar efectivamente como el libertador del pueblo de Dios, hasta que no hubiera cumplido las condiciones de su pacto, y una de ellas era la circuncisión. Antes de que avanzaran más, Moisés y su familia tenían que obedecer completamente los mandamientos de Dios. Mis hermanos, que a veces queremos hacer cosas para Dios y ya estamos a punto de entrar y comenzar a realizar algo para Dios, de repente se detiene, nos quedamos estancados, y es porque hay una parte nuestra o en nuestra familia que no se ha logrado hacer de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. En la ley del Antiguo Testamento, no circuncidar a un hijo era perder las bendiciones de Dios para uno mismo y su familia. Así que Moisés pronto aprendió que desobedecer a Dios era más peligroso que enfrentarse al ejército egipcio y al faraón. Así que después de esto, Moisés vino al pueblo, anunció las noticias. Cuando el pueblo oyó que Dios estaba en el asunto, que Dios los iba a libertar, que Dios los iba a sacar, que iban a ser libres, el pueblo adoró, dice la Escritura. Se puso feliz cuando vieron las señales. Todo era gozo. Pero cuando Moisés va con Faraón, fíjese usted, y comienza a hablar se empeoraron las cosas. Dice a Faraón, mira, Dios me dijo, tengo que sacar al pueblo. ¿Y qué hizo Faraón? Se enojó. ¿Cómo era posible que los que le habían estado sirviendo por tantos años, mano de obra barata, no le daba beneficios, se iban a ir? Entonces se enojó, los oprimió más, vinieron más dificultades, les aumentó el trabajo, más opresión. Entonces Dios dijo, bueno, como este no afloja, muéstrale las señales. Y como Faraón endureció su corazón, Dios tuvo que comenzar a enviar prodigios que nunca la tierra antes había visto. Y Dios lo hacía para mostrarle a Egipto y a todas las naciones que Él es
el Dios de Israel. Y que Él tiene el poder para sacarnos de la esclavitud. Y como no creyeron a las primeras señales, el Señor continuó enviando prodigios, pasó a señales, a prodigios, y le dijo a Faraón, a través de su siervo Moisés: deja ir a mi pueblo para que me adore. Y como no lo hizo con señales, Dios envió prodigio, y lo hizo y Dios lo liberó. Y como Dios hizo con Israel, mis hermanos, Dios quiere hacer con muchos de ustedes. Que aunque estén disfrutando de la bendición de los prodigios, hay angustia, hay aflicción, hay dolor, hay opresión, hay problemas. Y el Señor dice: dile a mis hijos que yo ya escuché su clamor, que ya oí su angustia, he visto